Bueno, la primera sección era obligatoria. La filosofía debe enseñarse en bachillerato. De un argumento a favor y uno en contra. ¿Quién cree que sí se debe enseñar filosofía en bachillerato? Bueno, habrá quien no tenga opinión. Honestamente. Yo creo que sí. ¿Quién más? Bien. ¿Quién cree que no debería enseñarse en bachillerato? Una persona, muy bien. Y los demás han hecho suspensión del juicio. Sí ni no. Bueno. Entonces voy a pedir dos voluntarios. Uno que presente su argumento a favor y uno en contra. Voy a pedir que especialmente sean voluntarios aquellos que duden fuertemente de que su argumento sea un buen argumento. Aquellos que crean, no, el mío sí jala. Ustedes no. Bueno, con la próxima tarea ustedes ya podrán decir que sí. Tal vez ustedes tengan la certeza de que sí. Y cuando regresemos la tarea es no. Entonces, ¿quién se anima? Slime. Slime. ¡Sí! Slime Alfredo, ¿verdad? Oh, ya me he aprendido, eso ya es bueno. Vamos ganando. ¿A favor o en contra? A favor. Bien. Por autoridad. Bien. Y dice, en la presentación de su libro Filosofía para Desencantados, el doctor Leonardo de Ajandra refiere lo siguiente en torno al programa de la enseñanza de la filosofía en el nivel medio superior. Cito: cuando una sociedad le da la espalda a la filosofía, entra inevitablemente en decadencia. Esto lo debemos enfatizar porque la mayoría de los políticos y los empresarios ya consideran al artista como una anomalía que los está criticando todo el tiempo. Entonces dicen, ¿para qué les damos becas? ¿Para qué nos estén criticando todo el tiempo? Entonces, ¿para qué les damos dinero a estos cabrones que nos estén chingue y chingue sistemáticamente y no nos permiten hacer con impunidad nuestras fechorías? Porque con esa labor crítica, reflexionó, el pueblo termina comprendiendo, y un pueblo que comprende es un pueblo que le corta la cabeza a todos esos políticos corruptos, inmorales y empresarios voraces. Por tanto, la filosofía nos ayuda a ser críticos y la crítica nos libera de la manipulación. Bueno, esto ya es fuera de la cita, desde el por tanto. Además, la filosofía debe enseñarse en varios niveles educativos, incluido el bachillerato, si no se quiere entrar en decadencia. De hecho, él propone que también se enseñe ética y lógica, creo, en secundaria. Muy bien. ¿Qué opinan los demás? Filosofía en general. Lo pusiste como un argumento por autoridad. ¿Creen que es un argumento por autoridad? No, creo que no. Ok, necesito un voluntario que alce la mano y me diga qué opina. Ok, adelante. Creo que no es el argumento por autoridad paradigmático, porque para que fuera el argumento por autoridad paradigmático, la conclusión tendría que tener la forma, porque ¿cómo se llama el autor, perdón? Leonardo de Ajandra. Porque Leonardo de Ajandra sostiene esto, entonces tenemos que enseñar filosofía en el bachillerato. Lo que más bien parece que sucede es que, o sea, tú nos refieres al argumento del autor. Ok, ¿los demás están de acuerdo? O sea, recuerden que el argumento por autoridad utilizamos la autoridad de alguien para decidir la cuestión, pero en este caso no parece que tú simplemente estés apelando a la autoridad de Leonardo de Ajandra para sostener la conclusión. ¿Sí? Bueno. O sea, sí hay un argumento, claro que lo hay, pero, o sea, pareciera que nos remites, pues. Sí, justo. Nos está remitiendo a lo que él dijo, la manera en que él argumentó para defender una tesis. Dos observaciones al respecto. Él, lo que pones como parte de su argumento, no es precisamente para defender la conclusión de tu argumento. Es para defender que estudiar filosofía nos hace críticos, ¿qué más? No manipulables. No manipulables, etc. Y eso tú lo ocupas para acabar de construir y decir que crees que hay buenas razones para que se enseñe filosofía en el bachillerato. O sea, hubieras podido, para que fuese por autoridad, mencionar que este individuo, Leonardo de Ajandra, si mal no recuerdo, no vive en Oaxaca, supongo. Sí. Bien, entonces que Leonardo de Ajandra creía que la filosofía se debe enseñar en bachillerato y tal vez en secundaria. Entonces hubiera sido por autoridad.
Y probablemente, por lo que sé, por lo que tú me has dicho, él defiende que sí. Pero, como lo citaste, más bien parece que nos remites a un argumento, y a un argumento que no te ayuda a cumplir directamente eso, sino que estudiar filosofía te da ciertas habilidades. Y tú después tratas de imponer eso con el hecho de que se enseñe. Ahora, otra cosa al respecto. Cuando estamos haciendo un argumento por autoridad, hay que verificar que primero sea una autoridad pertinente en el tema. Probablemente muchos no conocen a Leonardo da Alhambra, yo lo conozco poco, pero sé que es un filósofo bastante comprometido con ciertas cuestiones sociales, etc. Entonces podríamos conceder que es una autoridad. La pregunta es si cumple con otras condiciones. Primero, si la discusión es entre expertos. Si es un tema que para nosotros podemos tener una opinión bien fundamentada, etc. Y entonces no podríamos estar apelando simplemente a la autoridad. El otro es si hay un acuerdo entre los expertos. Debería haber un acuerdo entre todos los expertos para que sea por autoridad. Pero ¿qué hagas que eso no va a ocurrir jamás? Hay cosas en las cuales sí. Cosas medianamente básicas. No, pero sí va a haber ciertos acuerdos, o por lo menos tú podrías decir, bueno, no todos, pero una mayoría ponderada, etcétera, y eso tendrías que establecerlo. Pero lo que falta es esa información. O sea, es decir, te lo concedo, yo también creo que es muy difícil, sobre todo en filosofía es increíblemente difícil poner siquiera dos individuos de acuerdo, pero ya poner a toda la comunidad va a estar difícil. En nuestro caso, por ejemplo, en este caso particular de la enseñanza de la filosofía en el bachillerato, hubo una división, aunque la mayoría de los filósofos peleó porque se diera lógica en el bachillerato. Aunque había algunos que decían que realmente no debía darse. Lógica y filosofía en general. Y no estaban tan errados. No es cierto. O sea, pero más bien ahí había una discusión larga. Entonces, por lo menos mencionar algo por ahí. ¿Qué tipo de argumento sería? Pero tantito nada más, creo que hay alguna duda. Claro. De dos tipos de argumento a la vez. Que sean anidados, más bien. No dos tipos de argumento a la vez, pero sí anidados. Que justo era lo que yo le iba a responder a Slime, que es, tú usaste un argumento por autoridad, incluso exactamente de la manera estándar, o sea, apelaste, dijiste además por qué lo decía, para defender que la filosofía te daba ciertas habilidades críticas que evitaban que te manipularan, etc. En ese sentido, tendrías ahí anidado un argumento por autoridad que te defendía esta premisa, y después utilizaste esta premisa para ir conectando y concluir que efectivamente se debe enseñar filosofía en el bachillerato. Ahora, una pregunta interesante es, bueno, si no fue por autoridad, ¿qué tipo de argumento es? ¿Podría repetir la última parte? Cuando ya acabó la cita. Ajá. Por tanto, la filosofía nos ayuda a ser críticos y la crítica nos libera de la manipulación. Además, la filosofía debe enseñarse en varios niveles educativos, incluido el bachillerato, si no se quiere entrar en decadencia. Ok, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo está conectado esto? ¿Cómo? Creo que sí, en el sentido de que existe la pretensión de que esa información sea suficiente para defender la conclusión, pero lo que diría es que hay una falta clara de información, de muchos supuestos que nosotros podríamos dar por buenos, que nosotros estaríamos probablemente de acuerdo, que nos conviene tener individuos no manipulables, críticos, etc., pero que no han sido enunciados claramente. Trabajo. Ay, ahorita sobra trabajo. De verdad sobra trabajo. Sí, lo que falta es que no quiere pagar. No, lo que falta es que... Eso lo digo con esta pagada. No, sí hay bastante trabajo. Ahorita va a haber fuentes de trabajo más o menos. Pero, por ejemplo, el bachillerato tecnológico en México, que fue donde empezó ya la filosofía de regresos de hace unos años, requiere alrededor de 4,000 profesores de filosofía por ciclo. El problema también es que hay lugares en donde nadie quiere ir. O sea, es decir, me ofrecen clases, aunque sea el tiempo completo, pero me los den en alguna zona de la sierra de difícil acceso, que pueda tener problemas sociales, y nadie va.
Además de que el bachillerato mismo ya tenía ciertos profesores contratados. Es una cuestión complicada, pero creo que a mediano plazo va a haber muchísimo más trabajo para la comunidad filosófica. Y también hay trabajo fuera de la academia. El trabajo fuera de la academia para los filósofos está muy empleado. Entonces, en este caso diría que hace falta información, pero que podría pretender ser deductivo, en tanto tú estableces ciertos estándares. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que se desea, y simplemente ir conectando. Dado caso, podría haber puesto argumento anidado por autoridad llevado a deductivo, Sí, algo así. yo diría algo así. Pero falta bastante información, eso también quiero decir. Porque de repente dices cosas Sí. raras como debería enseñarse en todos los niveles. Es que yo tengo, por eso estaba dudoso, porque yo conozco al doctor de manera muy personal y conozco todos sus otros postulados que obviamente pues, me era difícil aquí meter en en una sola oración. Y esto de la filosofía en secundaria, etcétera, yo conozco su propuesta. Sí, habría mucha discusión al respecto. Por ejemplo, depende qué tipo de filosofía se quiere enseñar. Hay gente que ha hecho estudios sobre si los estudiantes de secundaria tienen o no la capacidad de abstracción necesaria para tener estudios filosóficos serios. Y no está del todo claro. Si le hacemos caso a gente como Piaget, antes como de los 14 o 15 no tienes la capacidad de abstracción necesaria. Habría otros que digan que sí. Por ejemplo, la corriente de filosofía para niños, mediante métodos como la comunidad de indagación, dicen desde que son pequeños pueden tener discusiones filosóficas profundas. Entonces, yo no dudo de tu premisa, pero le falta muchísimo contenido. Y también tienes que ser cuidadoso. Metiste eso que puede ser increíblemente comprometedor y no lo necesitabas. Porque solo tenías que concluir que el bachillerato era un buen lugar para enseñar filosofía y tú metiste más información y entonces yo te puedo ir pegando así de ¡ah, sí! Hasta que te descuidas, ¿vale? Digo, estos ejercicios son para que ustedes vayan agarrando práctica, para que entre todos vayamos tratando de mejorar nuestras habilidades para argumentar, y todos los demás, el que exponga, es para que todos los demás somos abogados del diablo. Aunque estoy de acuerdo contigo, hasta que no pueda respirar o algo así. Bien, ya tuvimos uno a favor. ¿Quién da uno en contra? ¿Me recuerdas tu nombre? Luis Javier. Luis Javier. Bueno, yo tengo duda porque también creo Bien. que está anidado, entonces quería ver qué opinan. Bien. La filosofía es como otras ciencias que canónicamente se imparten en los bachilleratos como parte de una currícula arcaica, pero en un mundo laboral actual es poco probable que tengan una utilidad competitiva real y dan pocas oportunidades de destacar en el ámbito profesional, cuando pudieran ser más necesarias otras materias como desarrollo organizacional y emprendedores. Así como rara vez algún egresado manifiesta que le fue útil la trigonometría y tampoco parecen serles de utilidad otras disciplinas como por ejemplo la literatura. Es por ello que la filosofía no debe ser enseñada en estos tiempos en los planes de estudios estándar de los bachilleratos. Muy bien, ¿cómo lo pusiste? Bueno, yo puse primero que sería por analogía, pero porque está haciendo la analogía de lo que pasa con la literatura y la trigonometría, que es lo que opinaron los egresados acerca de esas materias de utilidad, pero no presento datos acerca de lo que opinan de la filosofía, entonces por eso es como analogía. E inductivo porque son dos casos, como por ejemplo, ¿no? Ahí no sería exactamente inductivo por enumeración, porque más bien estableces dos analogías que pueden hacer como dar sustento externo, pero aquí la pregunta interesante fue si realmente lograste establecer las conexiones relevantes. Entonces, no sé qué opinan. ¿Qué creen que sea necesaria para establecer conexiones relevantes entre la opinión de los egresados de el bachillerato sobre matemáticas y literatura, trigonometría y literatura y filosofía? Pero insinúa de cierta forma que es como el estadístico, ¿no? Sí, como si hubiera habido una especie de toma de datos exacto. y de cierta forma, aunque se base por analogía, no seguiría manteniendo algo de inducción pensando en este asunto de la probabilidad. Ok, en ese caso, es que no tenemos esa información, la dimos por buena. Pero si se quisiera defender los dos casos,
Y si estás sugiriendo que fue mediante estudios, probablemente podrías utilizar un argumento probabilístico para defender tu conclusión en esos dos casos y después utilizarlos para Sí, además usando la pura probabilidad solo podríamos soportar una tesis que fuera más o menos como lo más probable es que la filosofía no sería útil en la vida laboral de las personas. Y ya de ahí todavía nos faltaría el eslabón para llegar a la conclusión que queremos. Y la otra cosa es, recuerden que algo ideal en los argumentos por analogía es que tengas un caso problemático y uno claro. Pero justo como no tenemos la información pertinente, de hecho, por lo menos a mí no me queda en absoluto claro que la trigonometría no debe enseñarse, que ellos piensan que no les sirvió después. Una cuestión es de opinión, otra cosa es lo que si realmente les sirvió o no. O sea, no es del todo claro, no tengo la evidencia completa, no sé si es claro que efectivamente la literatura les sirvió o no les sirvió, la trigonometría les sirvió o no les sirvió. Entonces no sirve mucho para clarificar. ¿Alguna otra observación? Igual faltaría que desarrollara más en qué sentido se parece la trigonometría con la filosofía. Sí. ¿Por qué es que en realidad están mal? ¿O por qué los está comparando? Para que sea un buen argumento por analogía. Perfecto. ¿Hay algún presupuesto en el argumento? Bueno, todos pues, Sí, pero hay uno muy claro que pueda ser como Sí, rebatible. el más claro sería que todo lo que la gente piensa que no es útil no es útil. Tu argumento está suponiendo que solo lo que es útil a nivel laboral es lo que debe estar enseñándose. Entonces yo no te voy a juzgar por eso, simplemente es una manera de fortalecer tu argumento, de presentarlo de manera más clara, es que me indiques eso. Incluso podrías construir un argumento ahí deductivo, utilizando eso y apoyándote en los otros casos. Es decir, podrías apoyarte en los otros dos casos para establecer por un argumento, por analogía, que la filosofía no va a ser útil a nivel laboral para los estudiantes de bachillerato. Una vez que haces eso y suponiendo que solo lo útil debe enseñarse en bachillerato, dado que la filosofía no es útil, concluir que la filosofía no debe enseñarse en bachillerato. Más o menos. Todavía faltan muchas cosas por decir, pero vamos a tratar de, en la medida de nuestras posibilidades, presentar un argumento a favor y uno en contra, y entre todos irlo solucionando. ¿De acuerdo? ¿Dudas con esto? Excelente. Ahora son, en cada uno, vamos a presentar los argumentos, en cada uno de ellos determinar de qué tipo de argumento se trata y cuál es la conclusión. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, todo aquello que es una manifestación artística de la creatividad se considera una expresión de la cultura, entendiendo por cultura el conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, grados de desarrollo artístico, científico, industrial en una época y o grupo social determinados. Toda expresión de la cultura es parte fundamental de la cultura, por trivial o nimio que parezca. El rap, entendido como el estilo musical que con ritmo sincopado recita versos de carácter provocador, es una manifestación artística de la creatividad. Dado lo anterior, se puede concluir que el rap es una parte fundamental de la cultura. ¿Qué tipo de argumento es? Deductivo. ¿Todo el mundo está de acuerdo? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es la conclusión? El rap es una parte fundamental de la cultura. Bien, ¿por qué creen que sea deductivo? De inicio porque tiene la premisa todo arriba. Hay un indicador, aunque sea de momento, por ahí puedes empezar con una señal. Ok, entonces eso me va a obligar a decir algo que quería decir después, pero está bien. Las caracterizaciones que dicen que los argumentos deductivos son de lo general a lo particular y los inductivos de particular a general, están ahí. Sí. ¡Oh! Entonces, tener un todos ahí no garantiza que de hecho el argumento sea deductivo. Vamos a ver muchos ejemplos de eso, voy a tratar de convencerlos, no solamente por autoridad o pidiéndoles que me crean, vamos a ver ejemplos, pero eso va a tener algunos problemas, ¿de acuerdo? La caracterización que nosotros habíamos dado al final de la sesión pasada era un argumento deductivo que era válido, era aquel tal que garantizaba la verdad de la conclusión dada la verdad de las premisas. Esto quiere decir que aquí no estoy diciendo que la conclusión sea verdadera en mi análisis, ni que las premisas sean verdaderas. Pero sí que es válido que cualquier situación posible en la cual la información que se da como premisa es verdadera,
entonces la conclusión también será verdadera. ¿Ok? Bien. Y aquí habría que ser como medio cuidadoso, ser un poco tolerante con las paráfrasis, etc. Pero más o menos parece tener la estructura de un argumento deductivo. Toda manifestación artística fundamental. Rap, manifestación artística, rap fundamental. ¿De acuerdo? Bien, creo que no hay demasiados problemas. Aquí es donde creo que van a empezar a ponerse las cosas divertidas. Hay proposiciones relativistas que defienden que no hay proposiciones verdaderas. Pero esas posiciones relativistas están equivocadas. Pues, si la proposición no hay proposiciones verdaderas es verdadera, entonces no hay proposiciones verdaderas. Pero si no hay proposiciones verdaderas, entonces la proposición no hay proposiciones verdaderas es falsa. Así que, si la proposición no hay proposiciones verdaderas es verdadera, entonces la proposición no hay proposiciones verdaderas es falsa. Lo que es una contradicción. Y por ello, las posiciones relativistas que defienden que no hay proposiciones verdaderas están equivocadas. ¿Qué tipo de argumento es el trabalenguas este? Digo que es abductivo. ¡Oh, Dios! Es el único que no se esperaba. Ok. No es cierto. El único que no esperaba es la analogía. ¿Cuál es la conclusión? Es deductivo, pero es falaz, pero es deductivo. No, según yo no puede ser, bueno, según yo hay una prueba deductiva, pero no es un argumento deductivo. ¿Por qué? ¿Cómo estaría eso? Porque si te tomas el argumento en serio, tú sabrías que es una reducción al absurdo. Y con eso puedes justificar cualquier cosa. O sea, por ejemplo, que los pingüinos comen chocorroles. No, bueno, si encuentras una contradicción. Sí, por eso es lo que te estoy diciendo. Si utilizas la contradicción para justificar la conclusión, entonces no creo que te lo estés tomando muy en serio. Ahora, Pero la este otra... argumento sí se defiende regularmente con esta forma. Es decir, cuando tú criticas a alguien por ser relativista, una de las cosas que le estás atribuyendo es que la formulación misma de su posición sería imposible de manera general si el relativismo fuese el caso. Pero no estamos yendo no estamos introduciendo una negación, que sería la parte seria. Lo que estamos queriendo hacer es otra cosa. Yo creo que lo que hace falta es hacerle preguntas. O sea, para demostrar que creo que es un argumento abductivo, tienes que empezar a ser un poco más de sutil y, por ejemplo, preguntarte por qué están equivocadas las proposiciones relativistas que definen que no hay proposiciones verdaderas. Si te fijas, hay una explicación de por qué estarían mal, pero realmente lo que está haciendo es, para defender eso, es dar una explicación. Está diciendo, mira, estas propuestas están mal porque en ellas hay una contradicción. Esa es la premisa. Justamente la premisa del argumento deductivo es que entra en contradicción. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que están equivocadas, porque implica una contradicción. Pero entonces... Aquí el truco es que tenemos más de un argumento. Y son argumentos de diferentes niveles. Esta era la cosa que quería meterle ruido. Efectivamente, yo estaría de acuerdo. Si estamos en el mismo nivel con... No me acuerdo. ¿Con quién? Contigo, Alfonso. Porque parece que aquí hay dos niveles. Uno es donde estarían las proposiciones que expresan una teoría relativista y otro sería un análisis metateórico de estas posturas. Pero la reducción al absurdo vendría en el análisis metateórico, no en el nivel teórico. Es decir, lo que estarían diciendo aquí es, cuando yo me pongo a analizar la teoría relativista, voy a encontrar oraciones del tipo no hay oraciones verdaderas. Suponiendo que esto es cierto, entonces todas las oraciones de este lenguaje que estoy estudiando no serían consistentes. Entonces la teoría sería inconsistente. Y dado mis criterios externos, como el segundo nivel de los cuales yo estoy analizando, ¡pum! Eso está mal. Y desde esos criterios superiores es que tú juzgas. Así es. Por eso yo creo que es abductivo, porque estás explicando algo.
Pero abductivo, digo, utilizando, no me parece, como decías, paradigmático de un abductivo, porque no hay un hecho, una de las características que veíamos era un hecho sorprendente. Y digo, podrías ambiguar que el hecho de que como le llaman, contradicción performativa de la misma afirmación sea lo sorprendente, ¿no? Ajá. Que el decir que no hay, que todo es relativo, a su vez se contradice, sería lo sorprendente, pero no me parece que sea un caso que se vaya a necesitar una explicación a la mejor explicación. Ok, déjenme decir algo rapidísimo. Primero, una aclaración. En los argumentos adoptivos generalmente sí es un hecho sorprendente el que quieres explicar, pero eso de sorprendente nace como para darle cierto énfasis. No necesitas que sea sorprendente, simplemente es un hecho que tú tienes que explicar. Generalmente es algo que no esperabas y por eso requiere una explicación más urgente. Por ejemplo, en ciencia, cuando tienes un resultado contrario a lo que tú esperas. Bueno, y lo segundo sería, mucho depende de cómo hagas la reconstrucción de este argumento y también depende de cómo lo vas a reconstruir del tipo de metateoría que tú tengas. Es decir, por ejemplo, una metateoría que prohíba que las teorías sean contradictorias, inmediatamente te va a decir, la teoría está mal. No. Es inconsistente. Bueno, pero ya quedamos que esa inconsistencia no se da a nivel de la teoría, sino que ahí más bien hay un problema de autorreferencia o de no distinción del lenguaje y metalenguaje. Y por eso la contradicción no es auténtica. No es una auténtica contradicción. Vaya, eso, no hay proposiciones auténticas, no es una proposición en el sentido que ella misma define. Entonces, aunque parece que hay una reducción al absurdo, lo que hay es una antinomia de otro tipo, ¿no? Y por eso es que, aunque tiene la estructura de un argumento deductivo, sería falaz, bajo esa distinción más fina. Pero no crees ¿no crees que se intenta explicar una auténtica contradicción en sentido al mínimo lógico? No, creo que se la apela directamente como una prueba de la invalidez de la hipótesis para usarlo como un esquema de reducción al absurdo. A ver, por acá Fernando, ¿quieres decir algo? Igual como para aclarar también como algo que por aquí me está haciendo un poco de ruido, o sea, como que lo que tú estás diciendo es, bueno, dado que aquí lo que están intentando hacer es como explicar como algo, es un argumento abductivo. Ajá. Esa es como la razón. Sí. Creo que más bien como que lo característico de los abductivos, sí es que intentan explicar algo, pero lo distintivo es que buscan, como que ponen sobre la mesa varias explicaciones. Ajá. Y el proceso abductivo es como escoger la mejor explicación. O sea, no solo es como tratar de explicar algo y ya tienes un argumento abductivo, sino más bien como que es la evaluación de las distintas explicaciones que tienes para escoger la mejor dado un criterio, lo que hace que el argumento Sí, sea pero abductivo. eso no crees que sería el modelo ideal, porque imagina paradigmas científicos donde solo hay una explicación. Y va a ser lo lo que mejor tienes- posible porque y es lo lo que, que tienes. exactamente, o sea, va a ser la mejor porque es la única que Pero tienes. así entrarían como algunos otros argumentos que digamos, o sea, casi cualquier argumento podría ser como un argumento abductivo, ¿no? Pues muchísimos. Tiene la característica de explicación. Claro, pero entonces, o sea, mi punto es, en ese caso habría como una mejor categoría, tal vez en muchos casos, de qué tipo de argumento es, que decir simplemente que es un argumento abductivo. O sea, no es como muy ampliativo decir que es un argumento abductivo simplemente porque... De hecho, hay varios estudios De cajón, de ¿no? diferentes tipos de argumentos abductivos. Es un tema bastante complicado porque hay disciplinas científicas que buscan que la mejor explicación sea deductiva, por ejemplo. Hay otros que admiten otro tipo de elementos. Entonces, no lo sé. Yo me inclinaría por creer que con un caso, si está bastante bien estructurado dentro del contexto, puede contar como algo. Pero fíjate, o sea, en ese caso, justo lo que estaba diciendo Javier, Javier, El compañero. sí podrías tener como un argumento de dos tipos distintos al mismo tiempo, ¿no? Que sea abductivo y deductivo. Pero es justamente cómo das tu reconstrucción. sí. O sea, aquí nos vemos forzados a estas discusiones bizantinas porque estamos en fragmentos de texto. Sí, y no tenemos una reconstrucción única. Lo que quería decir era que, según yo entiendo, lo que diría Alfonso de por qué esto es abductivo, es de hecho apoyándose en algo que creo que también defiende Emilio. Es decir, el argumento, digamos, es un metaargumento, un argumento hecho desde otro nivel. Y en ese sentido, la contradicción
Sería más bien algo que nosotros notamos desde afuera, pero no desde dentro. Y eso no implica que el sistema mismo sea inconsistente. ¿De acuerdo? Si lo haces así, entonces lo que él estaría buscando sería la mejor explicación de por qué se da este tipo de contradicción, aunque sea en otro nivel. Y la mejor explicación que él haría sería que la teoría es incorrecta de base. Pero esto depende de la reconstrucción particular que estamos teniendo en este caso. Alguien podría no haber hecho la distinción entre lenguaje y metalenguaje y decir que todo está en juego en el mismo nivel, y entonces sería un argumento deductivo por reducción al absurdo. No sé si esto quede claro. Depende mucho de la reconstrucción que estamos haciendo. Imagínense que, no sé, ¿qué ejemplo puede ser interesante? Cuando ustedes estén ya acabando su maestría, están reconstruyendo una teoría científica, la que ustedes gusten. Y las reconstrucciones que ustedes hacen a nivel de lenguaje objeto parece funcionar bien. Como explicación todo parece jalar bien. Pero cuando ustedes hacen un estudio de su teoría externo, se dan cuenta que hay ciertos conceptos que tienen tensiones entre sí, que la teoría va a tener problemas a la larga. Y ustedes podrían decir, bueno, es que esto propiamente no me muestra que la teoría esté mal. Ajá. Pero me muestra que hay ciertas tensiones entre estos conceptos usados en mi reconstrucción de este fenómeno. Y entonces ustedes lo que pueden hacer desde afuera es tratar de explicar por qué estén esas tensiones. Puede haber muchas explicaciones. Puede ser que hayan elegido mal los conceptos. Puede ser que en realidad esa tensión también es una tensión presente en el objeto que están modelando, en la teoría científica que están modelando. O también puede ser que su modelo esté mal. Y en ese sentido lo que tendría que ser un argumento aductivo. Explicar por qué existe esta tensión entre estos conceptos en mi reconstrucción teórica requiere de una explicación. Eso sería algo muy similar aquí, cuando yo hago el estudio en dos niveles. Tengo mi posición relativista, yo la estudio desde arriba y digo, bueno, pero si eso es cierto, pues está en la obra, etc. Veo una tensión ahí, que tal vez no sea propiamente una contradicción, pero que me muestra que hay algo ahí raro, y mi solución es, está mal. ¿De acuerdo? La otra opción es que yo diga, no voy a hacer esa distinción, todo va a ser en el lenguaje mismo. Desde el mismo marco voy a estar analizando mi teoría. Si no hago la distinción entre niveles, entonces, ¡pum!, voy a tener un problema. Porque entonces sí voy a tener una reducción al absurdo. Porque dentro de mi teoría tendré una oración que es a la vez verdadera y a la vez falsa. Y con eso todas las críticas que se hacen a la lógica clásica. Ya sé que está perfecto. El único problema es que a veces el lenguaje está mal. Entonces, peor para el lenguaje. Si no se deja analizar con nuestra maquinaria perfecta, pues mal por él. Hay una... No es cierto. Pero más o menos. No sé si tenga que ver Nagarjuna, un filósofo budista, propone un nihilismo circular. Que dice que, por ejemplo, el budismo, la teoría budista critica la, le llamaré, aunque no es quizá el término que él usaría, pero veracidad de la realidad, ¿no? Y luego dice, pero la misma crítica del budismo a la realidad se puede aplicar al budismo, y entonces, y la misma crítica se aplica a la crítica sobre la crítica del budismo, y así se puede ir al infinito. Dice, lo único que podemos hacer es resarcir, y es el concepto budista de los mundos posibles. Todos recuperan una cierta validez especial, relativa a ciertas condiciones particulares. Ok, esta realidad es una estructura argumental que permea varias discusiones filosóficas y mucho depende del tratamiento, qué postura van a tomar. Por ejemplo, hay una postura que se llama cuantificación irrestricta, que tiene que ver con si puedes hablar sobre todo lo que hay o no. Y un argumento que luego le ponen a los detractores de la cuantificación irrestricta es, bueno, si no puedes hablar de todo lo que hay, entonces ¿cómo diablos puedes formular tu postura que dice que no puedes hablar de todo lo que hay? Y ¡ah!
Claro, no son bobos. Lo que podrían decir es: el hecho de que mi postura no pueda ser presentada de manera clara, dadas ciertas limitaciones estructurales de cómo es la realidad, no implica que sea falsa. Oye, Sí. Bueno, la última situación que planteabas de que intentamos manejarlo todo al mismo nivel, de que no pensáramos que no hay proposiciones verdaderas, es una metaproposición. Bueno, si efectivamente lo tomamos nada más como proposición, lo vemos sin más, realmente de ver que eso nos lleva a contradicciones, lo que concluimos justamente al no tomarlo como metaproposición ya no tiene relación con la pretendida postura de las posiciones relativistas. Sí, mira, el relativismo implica que esta oración es falsa. Ajá. Si esta oración es falsa, análisis, que esta oración es verdadera. Exactamente. Pero si esta oración es verdadera, también es falsa. Contradicción. Con mi supuesto. Sí, lo que Y tiene entonces, por Toles, no relativismo. lo que a mí ya no me convence es que la pueda seguir relacionando con la postura relativista sin considerarla necesariamente una metaproposición. Es que eso es lo que lo hace tan apestoso, ¿no? No, pero Pero te puedo decir, te quedas yo no así hice como- este argumento. Entonces sí, pero no me acuerdo. No, no es cierto. Si te quedas así como una proposición solita que te lleva a una contradicción, me parece que lo que concluyes, lógicamente, así nada más con lógica, es la negación, ¿no? Sí, Que pero... sería la negación de que no hay proposiciones verdaderas. Es decir, algo así como lo que dice en el inciso 4, la proposición no hay proposiciones verdaderas es falsa. Esa sería la conclusión de un argumento semejante. Y de igual manera es un argumento insuficiente, porque la manera de refutar eso, que es un universal, sería mostrar un contraejemplo. Es decir, una proposición de este conjunto de proposiciones bien definido que fuera verdadera. Que sería la misma, que es, por supuesto que esa proposición es verdadera. Ese es tu contraejemplo para mostrar que sí hay proposiciones verdaderas. Esta, entonces, es falsa. Entonces tiene que ser falsa. Y entonces el relativismo se levanta. Es una cosa bastante complicada y es como muy circular, pero no es fácil de resolver. O sea, piensen cuántos años hemos tratado de solucionar paradojas del estilo paradoja del mentiroso. Esta oración es falsa. Por eso nos quitaron las clases de bachillerato. Muy mal. Es que debieron haber hecho cosas más prácticas. De hecho, creo que es una buena razón. No, pero sí hay lógica. Sí, sí hay lógica en el bachillerato UNAM, pero es una lógica del siglo XIX que se la debemos a los positivistas. En particular, le damos de una tradición pues, sí, creo que con Parra, sí, por ahí, no lo vi. Yo vi silogística. Sí, exactamente. O sea, eso es siglo XIX, porque además está combinado con cierta metodología de la ciencia. Un semestre, ¿no? Pero luego les dan ya... Varía de los programas, pero lo que se está dando ahorita en bachillerato de la SEP, que incluye prácticamente todos los bachilleratos, excepto los que pertenecen a una universidad, como el bachillerato UNAM, es teoría de la argumentación. Teoría de la argumentación tal cual. Y justo una de las cosas que la gente que estaba peleada con la filosofía en bachillerato era que los programas que se utilizaban en realidad no desarrollaban habilidades en los estudiantes que fueran útiles. Que estaban muy retrasados en pedagogía, y eso es cierto, pero bueno, solo de la filosofía, por supuesto, probablemente de casi todas las disciplinas que se enseñan en bachillerato. Pero ciertamente, si alguno de ustedes tomó clase de lógica, tal vez tuvo la fortuna de tener un buen profesor de lógica, pero a algunos nos tocó simplemente alguien que llegaba y nos dictaba definiciones. Definiciones de Aristóteles, de Mill, etc. Entonces, con esta idea de educación por competencias, pues ahora se reestructuró todo para que sea teoría de la argumentación. Y si quieren ver eso de la paradoja del mentiroso, hay literatura para echar para arriba. Hasta posiciones que creo que más o menos serían como las que tú defiendes. Por ejemplo, está el localismo de Rayo. De Agustín Rayo. ¿Conocen a Agustín Rayo? Busquen a Agustín Rayo. Es muy buena onda. Es un mexicano que es investigador en MIT. Sí, es muy exitoso. Estudió aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Es hijo de Julieta Fierro, si mal no recuerdo. Es muy muy bueno, muy accesible, y muchas veces cuando ustedes necesitan que alguien les dé alguna orientación para solicitar posgrados en Estados Unidos, él lo hace con mucho gusto. Muy muy accesible. Es muy muy bueno. Sí, es él.
No, muy bueno. Que varios. Agustín Rayo. Pongan Agustín Rayo, Luengo, Fierro, Mit, Tierno. y ya. Sale. El último. Todas las inferencias inductivas se basan en qué atributo regular es al mundo, es decir, creo que el futuro será parecido al pasado. Pero la única defensa que tengo de esta última creencia es un argumento inductivo. En otras palabras, mi única defensa para aceptar los argumentos inductivos depende de uno de ellos. Esta defensa es circular. Pero si creo que las defensas circulares son malas, como de hecho lo hago, entonces debo rechazar los argumentos inductivos. Por eso debo rechazar los argumentos inductivos. ¿Qué tipo de argumento es? ¿Deductivo? ¿Y no tiene el mismo problema? Claro, la tarea era tramposa. Sí, al final sí es seductivo. Si ustedes toman el argumento como las defensas circulares son malas y la única defensa que tengo para los argumentos por inducción es circular, la voy a rechazar. Bien, ahí jala. Pero hay más argumentos ahí. ¿Qué pasó? También lo que quería decir es que también es falaz en el sentido anterior, ¿no? Porque el pasado y el futuro igual son estos metadiscursivos, no ves allá el pasado y el futuro. Entonces, No, pero sí es much. O sea, puedes como transformar esto en oraciones con menos compromisos. Es decir, el principio que está de fondo es que los eventos similares que han sucedido en el pasado, digamos, los eventos presentes similares se van a comportar de la misma forma. Como cierto principio de uniformidad sin comprometerte con eso. Básicamente la idea es que la información que tú tienes de la experiencia pasada te ayuda para obtener información sobre el futuro. Entonces creo que por ahí podría ser. Es lo malo de la filosofía, siempre hay las cosas horribles. En fin, ¿querían algo por acá? No, les quiero preguntar, ¿qué pasa con esa parte del argumento que dice, pero la única defensa que tengo para esta última creencia es un argumento inductivo? O sea, bueno, dice, la única defensa que tengo, sin embargo no la única defensa existente, pensaba yo, a lo mejor, echándole de más. Es que ya lo echaste de más. Pero no le hace nada, digamos, al argumento. No demasiado. Como siempre, el problema es si no tienes todo el contexto, de repente pueden salir cosas raras. Lo siento. Aquí el problema, más que ver el tipo de argumento, porque creo que la mayoría de los pedacitos que tienes aquí son deductivos, es que tú puedas seleccionar de manera correcta cuál va a ser la conclusión. Siempre que pongo este ejercicio hay gente que termina diciéndome que la conclusión es que las inferencias deductivas se va, por ejemplo, hay gente que me dice que se basan en que atribuyo regularidades al mundo, y tú dices, no, eso lo estoy dando como información. Otros es que debo rechazar los argumentos inductivos, y parece que eso es tipo pro todo. Pero algunos más podrían decir que mi defensa de los argumentos inductivos es circular, es decir, ese va a ser el paso de argumento que yo voy a recuperar. Entonces aquí lo que voy a tener en realidad son un fenómeno de argumentos anidados. Habría algo, estoy pensando que casi toda la filosofía, salvo ejemplos, casos muy poco específicos, interesantes. no, para clases, para... anidados. Sí, casi todos son argumentos anidados, o sea, no hay una forma como tan clara de... No, y estoy completamente de acuerdo, y eso justo es algo de lo que quería creer. De hecho, muy probablemente cuando ustedes desarrollen su tesis de grado, ustedes tengan un argumento principal de su tesis que busque defender o concluir una hipótesis general. Pero cada una de sus premisas, esperemos, no sea trivial, y eso va a requerir que ustedes ofrezcan argumentos para ellas. De tal suerte que probablemente ahí ya tienen el capitulado de su tesis. Digo, no está buena técnica, pero... Conclusión general. Premisa 1, premisa 2, premisa 3. Capítulo 1, 2 y 3. Cada uno. Ay, para defender esto. Funciona más o menos bien. ¿Vale? Una duda. Jorge. Sí,
Es que el ejemplo anterior me hizo cuestionarme lo que había entendido por el argumento abductivo. Yo he entendido, solo por los ejemplos, que las explicaciones para explicar hechos sorprendentes eran cadenas de hechos como que se vinculaban causalmente o probabilísticamente, pero no proposiciones que se vinculaban lógicamente. Sí, no necesariamente. O sea, pero que no la mejor explicación lógica para algo sería una deducción. Sí. Sí, estoy de acuerdo. En la mayoría de los contextos, la mejor explicación, por la que todo el mundo diría esta es la mejor, sería una deducción. Creo que en la mayoría de los contextos, creo que eso es discutible también, pero también creo que hay lugares por diferentes disciplinas científicas que pueden dar como buenas explicaciones que no son deductivas, que pueden ser probabilísticas, ¿verdad? Es cierta información que tenemos, etc. Y yo comprendo, o sea, los argumentos deductivos pues te garantizan la verdad de la conclusión, la verdad de las premisas y están bien construidos. Entonces, mucha gente diría hay que favorecer ese tipo de argumentos. Pero la verdad es que no en todos los contextos posibles tenemos la suficiente información para tener algo tan fuerte como un argumento deductivo. A veces nuestra información es limitada y utilizamos otra clase de argumentos. O sea, como experimento mental, un día que estén un poco más relajados en la noche, pregúntense, ¿qué pasaría si todo lo que hago en mi vida rechazo todo tipo de argumentos y solo dejo los deductivos? Su vida sería bastante fea. No, por ejemplo, voy a ir por un refresco. Pero ¿cómo sé que la tienda está abierta? Claro, en el pasado me han dicho, tengo la información que me diga que el señor siempre cierra a las 9. No, por eso lo construí con un inductivo. Si él me lo hubiera dicho, hubiera sido otra cosa. No voy a salir, ¿no? O quiero una coca, pero ¿cómo sé que la coca va a saber igual? Y ese tipo de cosas. Entonces, es complicado. Yo no sabía ir al médico, ¿no? El médico me dijo que me tomara estas pastillas para que no tuviera estas alucinaciones. Sin embargo, ¿cómo sé que tomarme estas pastillas evitarán que yo tenga esas alucinaciones? Claro, alguien diría que podría ser por autoridad, porque le atribuyo ser autoridad en este campo, la disciplina, el médico, etc. Pero no, eso no es suficiente. Yo tengo que investigar hasta que de ciertos principios que me parezcan aceptables yo pueda deducir que tomarme esto me va a ayudar. Es un poco complicado. Oye, perdón, pero Sí, no sé si contesté, Jorge, nada más rapidísimo. ¿Sí contesté, Jorge? ¿Sí? No es que no favorezcamos los argumentos deductivamente válidos, pero no en todos los contextos los vamos a poder usar. Y nada más como nota, hay gente que de hecho da modelos donde solo valen los argumentos válidos. De hecho, algunos de los modelos más populares de aducción a nivel formal utilizan solo validez. Pero ahí habría que discutir, simplemente son algunos modelos, varios otros. Ahora sí, Emilio. Entonces aquí lo que hiciste fue un argumento deductivo válido, pero la conclusión tampoco es cierta, ¿no? Lo que hiciste fue forzarla al decir, pero sí creo que las defensas circulares son malas, como de hecho lo hago, entonces debo rechazar este tipo de argumentos. Pero ahí realmente se deja de lado el hecho de que lo que fundamenta los argumentos inductivos no es la lógica, por eso no son deductivos, ¿no? Sino que son criterios pragmáticos de utilidad, etc. No, está bien, no comprendo bien lo que tú dices. Es decir, bien, la pregunta es, me está preguntando sobre fundamentación. Algo que quiero como acotar, por lo menos es mi postura, aunque no todos tienen esa, es lógica no es igual a lógica deductiva. Entonces, sí puede tener fundamentos lógicos, pero tal vez no deductivos. Sí. En general, lógica puede ser algo mucho más amplio. De hecho, tenemos lógicas para lógicas inductivas, lógicas probabilísticas, lógicas no monotónicas, lógicas aductivas, etc. Tenemos muchas clases de modelo. Eso sería como por un lado, ¿no?
Lo otro que te diría es, independientemente si tú puedes rechazar o no la conclusión, creo que no tendría que ver exactamente, bueno, hay que ser caritativos con la reconstrucción del argumento para que de hecho sea válido, que hay cierta información que puede estar ahí supuesta, pero si concedemos que es un argumento válido, tú tienes derecho a rechazarlo si tú rechazas alguna de las premisas. Entonces tú puedes decir, está bien construido, pero no te voy a comprar esto porque no creo que las referencias, las defensas circulares sean malas. No. No, las defensas circulares están bien. ¿A alguien le dolió cuando dije eso? Y de hecho se ha defendido. Yo lo defiendo. Es una de mis posturas cuestionables, supongo, pero a mí no me parecen tan problemáticos. Depende de... Creo que puedo entender un sentido en el cual ciertas defensas circulares pueden ser muy enriquecedoras. Cuando no buscas un fundamento último de tu teoría, sino que jale, no solamente que jale, que tú puedas tener una buena reconstrucción de la teoría, que no te dé una justificación última, que no te garantice la verdad de la teoría, pero que sí te dé un fundamento tal vez un poquito menos fuerte, las defensas circulares valen. Incluso podrías tener teorías que, las defensas circulares te pueden servir para establecer conexiones conceptuales entre diferentes partes de la teoría que le van a dar más sustento, aunque probablemente no un sustento último como mucha gente quiere. Pero tal vez, bueno, eso no lo sé, ustedes lo verán con Maite Muñoz, pero muy probablemente algunos terminen convencidos de eso después de leer. Se acabó el fundacionismo, incluso la filosofía de las matemáticas. ¿Suena horrible? No, está bien bonito. De hecho, también se ha defendido que todos los argumentos, válidos son circulares. Que son un caso los argumentos circulares. Qué miedo, sí hay una. De hecho, la clasificación tratan de ser un análogo entre esta crítica que le pueden hacer a los argumentos inductivos, utilizando más o menos la misma técnica a criticar a los deductivos. Preguntarte por qué funcionan modus ponens. Entonces le das una respuesta metateórica, en donde utilizas modus ponens. La de Google, ¿no? Esta no, esa más bien es una crítica que viene como a manera de cuento en Carl Lewis, en uno que se llama Aquiles y la tortuga, o algo por el estilo. También Stuart Mill tiene una parte. Sí. Y pero no es el segundo de invalidez, de incompletitud, perdón. El segundo teorema de conclusión de Gödel es un poquito diferente. Tiene que ver con demostrar la consistencia del sistema dentro del sistema. Está muy bonito. Ojalá podamos platicar de esto al final de todo. Eso es lo que más me hace feliz, el mundo de la perfección. Ok, vamos a Todos los amigos de Mario tienen un hermano. Algún amigo de Mario es amigo de Rosa. Así que algún amigo de Rosa tiene un hermano. ¿Qué tipo de argumento es? ¿Están de acuerdo todos? ¿La verdad de las premisas garantiza la verdad de la conclusión? ¿A alguien no le queda claro? ¿No? Bien. El paciente presenta alteraciones conductuales que pueden explicarse ya sea por el consumo de drogas o por un funcionamiento normal del lóbulo prefrontal medial. Dado que los exámenes de consumo de drogas realizados han dado resultados negativos y las resonancias magnéticas muestran una baja irrigación sanguínea en esta zona del cerebro, la mejor explicación que tenemos es que tiene un funcionamiento anormal en el lóbulo prefrontal medial. Sí, está bonito esto. Entonces tengo ahí algunos, y más o menos los casos paradigmáticos de argumentos abductivos que siempre son en medicina o en algunas ciencias, pero los de medicina funcionan muy bien. Quieren ver cómo funcionan los argumentos abductivos de Dr. House. Llegas y dices, toda la información que tengo, la explicación de por qué este sujeto está a punto de morir es lupus. Y después, no fue lupus, más información, hasta que encuentras la respuesta y entonces dices, ya no importa si se muere, ya tengo la respuesta.
Y como siempre, lo mejor es tener el mejor argumento posible cuando tienes evidencia última. Pero tal vez, y solo tal vez, aquí logremos convencerlos de que eso de evidencia última es, según muchos, asegúnes. ¿De acuerdo? Bien. Me parece hipócrita de mi parte creer que puedo cambiar solo proponiéndomelo. He visto cientos de personas afirmar que cambiarán y nunca lo hacen. No veo nada que me diferencie de ellos. Nadie cambia solo diciendo que lo hará. Bueno, tal vez antes de eso, ¿cuál es la conclusión? Les apuesto que no se van a poner de acuerdo. Me parece hipócrita. Nadie cambia. Nadie cambia. O sea, nadie cambia. Es Esto es súper ambiguo. O sea, parece hipócrita de mi parte porque nadie cambia. ¿Por qué nadie cambia? Porque he visto cientos de personas. No, eso no es lo que él termina afirmando que nadie cambia. Porque ha visto un montón de casos en que dicen que van a cambiar y no cambian. Eso es inducción numerativa. Yo creo que sí, es candidato. yo de hecho creo que eso es sumamente ambiguo y depende de cómo lo reconstruyes va a ser el tipo de argumento que vas a tener. Algunos de ustedes lo que pensaron fue que inmediatamente esto iba a decir, bueno, ¿cuál es la conclusión? Me parece importante de mi parte creer que puedo cambiar solo con proponer. Nadie. Sí, ¿no? Algunos de ustedes lo pensaron. Algunos, bien. Y en ese caso, si tomaron eso como conclusión, depende mucho de cuál sea la evidencia que tomaron, porque hay dos opciones para hacer la evidencia de esa afirmación. La opción 1 sería, he visto cientos de personas afirmar que cambiarán y nunca lo hacen. No hay nada que me diferencie de ellos. Y eso sería inducción por enumeración. No. Es que además lo primero es un corolario, ¿no? O sea, si nadie cambia solo porque dice que lo hará, yo tampoco voy a cambiar. Eso ya... Pero Podrías cambiar entonces tu reconstrucción y decir, esta evidencia no defiende directamente esto. Lo que hace es que esta evidencia por inducción enumerativa me ayuda a defender la afirmación general de que nadie cambiará. Y entonces tendría argumentos anidados. Tengo un argumento inductivo por enumeración para llegar a la conclusión de que nadie cambia solo diciendo que lo hará. Y de ahí un argumento deductivo que toma eso como premisa para decir que yo no lo voy a hacer. Y entonces tenemos ya dos opciones. Opción número 1, si esta es la conclusión, y esta es la premisa, entonces el argumento es deductivo. Y esto estaría anidado con esta información. He visto cierto por inducción enumerativa. Sería un argumento por inducción enumerativa anidado en uno por un argumento deductivo. También hay otra reconstrucción donde dicen, no, esto ya a nadie le interesa, eso es retórico. Realmente esto es inducción enumerativa y la evidencia para llegar directo a esta conclusión de que yo no voy a cambiar solo proponiéndomelo es que he visto a cientos de personas cambiar y decir que van a cambiar, no cambiar y yo no me diferencio de ellos. Punto. Inducción por enumeración. Y todavía habría alguien más que dice, tú eres irrelevante. Lo que realmente importa aquí es la afirmación general de que nadie cambia diciendo solo que lo hará. Y entonces un argumento por inducción enumerativa en donde la evidencia es que he visto a cientos de personas cambiar, a decir que van a cambiar y no cambian. Por lo tanto, nadie cambia. Y ya yo me meto ahí como un agregado. Si es que la primera me parece, voy a usar este término, supongo que será bastante problemático, pero la primera es una conclusión subjetiva y la última sería como la conclusión objetiva, ¿no? No. Porque ¿En qué la sentido primera dice- subjetiva? Como que se basa en una cierta opinión personal. Claro, la de me parece hipócrita. Me parece Eso puede hipócrita. funcionar para decir algo, pero depende también cómo lo reconstruyes. Si tú dices, no voy a cambiar solo haciéndomelo, si parafraseas esto así, entonces no parece ser subjetiva, parece ser objetiva. Es decir, me concibo como uno más de los seres humanos. Y a todos aquellos que he visto que dicen que van a cambiar solo, y no simplemente dicen, no voy a cambiar, pero no lo hacen. Y yo no soy diferente, soy uno más de ellos. Yo no voy a cambiar. ¿Y eso te lleva a asumir que es hipócrita eso? Lo puedes eliminar, Hay depende de tu información ahí reconstrucción. para- Sí.
Pero no se llamó el criterio de construir los argumentos de la manera en que eliminemos menos de lo que está dicho ahí. ¿Cómo? O sea, que reconstruir los argumentos, sí, es decir, si estamos tentados a eliminar algo, porque decir esto es irrelevante, o esto es retórico, eso, igual es que hay otra reconstrucción donde no es irrelevante, ¿no? Pero fíjense que aquí estaríamos frente a algo así como un argumento a la mejor explicación. Estamos realizando un proceso abductivo para saber cuál es la mejor reconstrucción de este texto. Y cuál sea la mejor reconstrucción depende de ciertos criterios que nosotros podamos establecer. Muchas tradiciones tienen ciertos criterios, por ejemplo, recuperar la mayor cantidad de información posible, otros, elegir la reconstrucción que haga los argumentos más plausibles, etc. Pero esta primera parte, siguiendo un poco lo que creo que comenta, me parece hipócrita de mi parte, bla, bla, bla. En realidad, el parecer del sujeto que lo enuncia no representa nada importante para la conclusión. O de qué forma eso se puede constituir como una conclusión de un argumento deductivo. Depende de cómo lo construyas. Porque tal vez simplemente lo dijo así, por usar cierto slang, pero lo que está tratando de decir es, yo no voy a cambiar solo por lo mismo. Y en ese sentido, cuando dices hipócrita, es si yo simplemente digo esto, va a ser hipócrita porque yo sé que hacer eso no me garantiza. También habría una tercera, bueno, una N construcción posible, donde lo que quieres justificar es que decir eso sería hipócrita. Y entonces tendrías que usar información de nadie lo hace, yo no lo haría. Y si yo no lo haría y lo digo, es hipócrita. ¡Pum! Por lo tanto, es hipócrita. Pero justo apelando a todo esto, lo único que el argumento per se demuestra es un argumento inductivo por enumeración. Y cualquier otra suposición requiere más información. De hecho, hasta esa requiere información. Porque tú tienes que seleccionar cuál va a ser la conclusión. De hecho, me parece hipócrita de mi parte, no sé qué, no es estrictamente un enunciado, ¿no? Entonces, No, sí sería, ¿no? ¿sí? Está escribiendo lo que me parece a mí. Sí. Bueno, pero no es algo que puedas verificar como verdadero o falso a partir de definiciones. El hecho de que no lo pueda verificar no significa que no tenga valor de verdad. Pero no puedes verificar lo que a ti te parece, ¿no? Lo que sí puedes verificar es la aserción de que nadie cambia solo diciendo que lo hará a partir de los casos. Eso es muy fuerte. Lo que quiero decir es que por el puro intento de análisis de los términos que ocurren aquí, de me parece, etcétera, Lo que tendrías ahí sería un enunciado de actitud proposicional respecto a una proposición. Pero el hecho de que tú no tengas criterios claros para determinar si tú tienes esa actitud hacia esa proposición, no significa que la oración que describe tu actitud hacia esa proposición sea verdadera o no. Es muy similar a la creencia. Yo puedo creer algo aunque sea algo sea falso. Y aunque yo no podría tener criterios claros para saber cuándo alguien cree que P, eso no significa que la oración Emilio cree que P no tenga valor de verdad. Simplemente no sabemos cuál. Las cosas son muy feas aquí. Estamos entonces Odio la cosa. pragmática o hermenéutica Yo creo que ambas. para la reconstrucción. Yo creo que ambas. Creo que a veces creo, pero eso tal vez para el futuro, que se podría incluir algunas nociones básicas de una teoría de la hermenéutica para esta parte del análisis informal. Digo, siempre moderamos, pues. O sea, depende exactamente qué quieras. La tradición hermenéutica, esta interpretación de los textos bíblicos, tiene mucho que decir sobre cómo interpretar un texto. Eso no quiere decir que tengas que comprarte toda la tradición filosófica que hay. Podrías hacerlo, ¿no? Pero parece que si ellos estudiaron tanto esto de la interpretación, ¿por qué no de vez en cuando echarle un ojito? ¿O podrías refrescarte con la pragma directa? Ah, sí, también. Sí. Pero ¿por qué Sí. los argumentos no inductivo con la enumeración y otro deductivo se acoplan? O sea, ¿por qué habríamos de hacer eso? ¿Le damos fuerza al argumento o por qué? ¿Por qué poner los dos puntos? Muchas veces cuando nosotros estamos argumentando, nuestro punto puede ser lo suficientemente complicado como para que dar un argumento que parezca plausible le requiere premisas que a su vez requieren fundamento. Y no siempre el fundamento tiene que ser de la misma naturaleza. O sea, piensa por ejemplo cuando tú estás diseñando un experimento, no todos los elementos que tú estás utilizando para construir tu experimento son similares.
Algunos van a ser evidencia que obtuviste de manera empírica, algunos van a ser generalizaciones que obtuviste a partir de esa evidencia empírica, otros van a ser tus leyes generales, etc. Entonces tú puedes tener todo eso mezclado y al final utilizar como ya esta evidencia, ya los resultados que obtuve de cada pedacito y plantear tu experimento. Entonces lo puedes hacer como por partes. En este caso, esa reconstrucción de argumentos anidados, lo que diría es, si yo supongo que nadie cambia ya solo por decirlo, entonces yo no lo voy a hacer. Y alguien podría decirme, ¿pero por qué crees eso? Bueno, por un argumento por inducción enumerativa. He visto a miles de personas diciendo que van a cambiar y no van a cambiar, por lo tanto creo que simplemente decir que voy a cambiar no significa. No sé si eso más o menos ayuda. ¿Sí? Gracias. Sí, este es el diálogo. Ah, este lo modifiqué. Sí, ¿me recuerdas tu nombre? Ariel. Bueno, si hacemos la reconstrucción y decidimos que para justificar la conclusión tenemos que hacer un argumento anidado, primero inductivo con enumeración y luego deductivo, cuando lo tengo que categorizar y decir, este argumento es que, ¿a qué privilegio? Depende de tus objetivos en ese momento. En la tarea, todo tú tienes bien, por supuesto. O sea, yo voy a dejar ejercicios amigos y después decirles, bueno, interprétenme a mí. Pero en general, tú lo que tú podrías utilizar es herramientas que tú tienes en tu contexto. Generalmente, cuando tú utilizas, tienes un texto similar a eso, está en el marco de un texto más grande que persigue ciertos objetivos. Entonces tú podrías elegir de todas las interpretaciones posibles la que mejor se adecue a los objetivos del texto completo. Sí, todas esas confusiones se permiten aquí porque no tenemos más contexto. Simplemente, a ver qué hacen con esas oraciones. Esto puede ser muy divertido y creo que tendría que ver con cosas como el argumento en contra del lenguaje privado y las cosas que vimos sobre el azul, etc. Pero muchas veces, por ejemplo, estamos acostumbrados a... estamos entrenados para responder de cierta forma. ¿Se acuerdan de estos ejemplos de los test de inteligencia? Son uno de mis ejemplos favoritos. Figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. ¿Cuál sigue? Nosotros podríamos decir, cualquiera de las opciones que me dan puede seguir. ¿Por qué? Yo puedo diseñar un algoritmo donde la siguiente respuesta es esta. Y uno diferente para que la siguiente respuesta sea esta. Y uno diferente para que la siguiente respuesta sea esta. Entonces, ¿por qué hay una respuesta correcta? Bueno, hay muchas explicaciones, pero una que puede sonar plausible, por lo menos en algunos casos, es que tú tengas la habilidad de conocer cómo contestaría, qué algoritmo seleccionaría la mayoría de la gente de tu comunidad. ¿Cuál sería el más simple? Es muy triste porque uno hace eso y se siente muy bien y dice, wow, soy tan inteligente, después reflexiona, ya no soy especial. Qué triste, pero qué triste historia. Entonces, mucho de cuál es la mejor reconstrucción depende del entrenamiento y los objetivos que tienes. Por ejemplo, es claro que, por ejemplo, en matemáticas, en un texto, lo más probable es que la mejor reconstrucción es una deductiva. ¿Por qué? Porque en matemáticas se usan más argumentos deductivos. De hecho, usar otros argumentos a veces, incluso cuando hay pruebas por casos y metes a tu supercomputador, es como de, bueno, está bien, pero los matemáticos, lo más fino es hacer cosas. Bueno, no, eso también ya está cambiando. ¿Sí, no? No. Pronto. Eso no es matemáticas es demostrar teoremas, no hacer cuentas. Pero las pruebas por casos, los superteoremas y todas esas cosas, y las computadoras trabajando montones de tiempo ahí. ¿No? Bueno, depende de la tradición. Pregúntale a los que hacen matemáticas computacionales, ellos van a decir, esta gente viven en el siglo XIX. Bueno,
Juan tuvo influenza humana y tuvo 36 grados de temperatura. Su primo, su hermano y su padre también padecieron influenza humana y tuvieron más de 38 grados de temperatura. Así que todos los que padecen influenza humana tienen fiebre de más de 38 grados de temperatura. Inductivo por enumeración. Inductivo por enumeración, ¿de acuerdo? Bien. La filosofía analítica es como el lado oscuro. Es poderosa, pero corrompe. Por ello es mejor no hacer filosofía analítica. Analogía. Además se parece a uno que puse en la presentación. Si la lógica es divertida, resolver la tarea es divertido. Si la lógica no es divertida, resolver la tarea es un suplicio. La lógica es divertida o no lo es. Por lo tanto, resolver esta tarea es divertido o un suplicio. Deductivo. Dos opciones, cada una a su fin. Excelente. Bien, finalmente, el bonus para ñoños. Funciona. Es una vieja costumbre que adopté de uno de mis maestros. Se los llamaba botanas, pero creí que era más chistoso llamarlos bonus para ñoños. Sí, José Alfredo. ¿Te acuerdas que en sus exámenes ponía botana no sé qué? Y dije, no, bonus para ñoños. Por eso es opcional. Entonces la pregunta es, del siguiente conjunto de premisas que se siguen, cualquiera que salga con Marta es odiada por todos. Carlos sale con Lucía y con Marta. Todo aquel que sale con Lucía es afortunado. ¿Qué se sigue? Carlos aunque es afortunado, claro, porque si sale con Lucía es afortunado y si sale con Marta es odiado por todos. Y todos es todos, incluyéndolo a él mismo. Como sale con Marta se odia a sí mismo, que como sale con Lucía es afortunado, entonces se odia a sí mismo aunque es afortunado. ¿Dudas con esto? No. Excelente. Es demasiado tiempo para hacer la tarea, pero creo que es importante. Solo que nos vayamos al descanso, les voy a pedir que pongan acá sus tareas. Vamos a seguir avanzando y lo que quiero hacer es comenzar con lo que me había preguntado Juan Carlos. Era sobre argumentos inductivos y su función, y si eran realmente objeciones o no, el problema de Hempel y el problema de Goodman. Adelante. La idea es que la cuestión de Hempel es más o menos clara cómo pega contra la inducción por enumeración. La cuestión es que con Hempel y con Goodman, más bien parece que lo que se pone a prueba es el principio mismo. O sea, no tanto cuál es el mecanismo que debemos emplear, es muy sofisticado o no. La cuestión es que es contraintuitivo el principio mismo. Entonces, Hempel y Goodman. ¿Tú los pondrías entonces como en el mismo nivel? Ajá, bueno, la diferencia es que la cosa con Hempel es que dice que la forma lógica es lo que está chafa. Y con Goodman, no sé, no me queda claro. Digo, la cuestión con Goodman es que, así como se puede generar un predicado verbo, se puede generar una infinidad de predicados y después ya no sabes, ante la nueva evidencia ya no sabes cuál de las hipótesis está corroborando o cuál está fallando. Claro, ese es el problema. Y pues más bien, o sea, no sé en qué sentido es una objeción contra la inducción por enumeración y no contra el principio mismo. Ok. Yo creo que sí está, o sea, sí es otro. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo y muchas gracias por la pregunta. Creo que son objeciones de diferente nivel. La objeción de Hume me parece clara, que es en contra, lo que está cuestionando es si está justificado o no el principio de inducción. No sé con el principio de inducción, pero en revoluciones modernas, el principio de inducción. Pero no está cuestionando la efectividad del principio. O sea, lo que está cuestionando es, bueno, ¿cuál es la justificación de esto? Pero está bien que lo usemos. No hay problema. Y lo que estarían criticando Hempel y Goodman tiene que ver con características propias de cómo se aplica el método y de que a veces falla. Es decir, mientras que parece no sostener que el método no es
confiable en absoluto, parece que ellos dos irían en contra de que sea un buen método. Un buen tipo de argumento. No sé si esta diferencia queda clara. Porque Hempel estaba preguntándose más bien por la estructura lógica de las oraciones. Todos los cuervos son negros, y entonces yo les doy mi evidencia de, miren, aquí está, y que esto pueda ser evidencia a favor, tendría que ver con que la forma lógica de la oración, todos los cuervos son negros, es equivalente a todos los objetos que no son negros no son cuervos. La cuestión también es que el borrador no es evidencia nada más para la hipótesis de los cuervos, sino para muchas otras hipótesis, ¿no? Entonces cada vez que presentes el borrador, no sabes a cuál de todas tus hipótesis que cumplen con esa forma lógica, siempre y cuando los predicados no tengan nada que ver con borradores y ese coro, siempre el borrador la corrobora. Y me parece completamente correcto. Ahí no tengo muchas objeciones. Creo que Hempel sí le pega bastante a la inducción enumerativa. Pero creo que al mismo tiempo apunta hacia el cierto uso de herramientas para solucionar eso, por lo menos en el trabajo científico. Es decir, al uso de probabilidad. Que decir, claro, esto te va a servir como evidencia, pero lo que te va a aportar no sirve en absoluto para defender la tesis. Tú lo que necesitas son cuervos. Y lo que hace, bueno, en ese sentido, creo que de alguna manera explica por qué a partir del surgimiento de la teoría de la probabilidad como una disciplina bien establecida en matemáticas, es increíblemente difícil, o por lo menos yo ni siquiera conozco un solo argumento inductivo por enumeración en ciencia. No, se usan argumentos probabilísticos. Es decir, se parecen mucho los argumentos probabilísticos y por inducción enumerativa, pero generalmente utilizas buenas herramientas de estadística y de probabilidad para poder darle forma a eso. ¿O no? Newton mismo dice en su crítica que las leyes las postula por el principio de inducción. Él mismo lo dice. Por inducción. Sí. Tiene base matemática. Pero tiene una base matemática. La pregunta es si es inducción enumerativa o probabilidad, o si la postulación de las leyes. Porque aquí estaríamos en dos fenómenos diferentes. Uno sería el proceso que yo sigo para postular una ley, y otro sería el tipo de argumentos que yo uso una vez dada la ley y cómo recupero cierta información. No, ya una vez dada la ley, pues sí procede efectivamente, pero para plantear la ley utilizas el método inductivo. Pues el método es que se cumple la ley, pues un número finito de casos. Entonces postulas que se va a cumplir la ley. Ese es el trabajo de Kant en la crítica pura, ¿no? O sea, Newton estaba desnudo, o sea, tiene la inducción desnuda, y justo viene Hume a decirle, oye, pues, ¿de dónde? Y ese es el trabajo. Y estaría interesante. Ojo, no dije que no existan en absoluto, pero la mayoría de los ejemplos que yo conozco se usa probabilidad. Es decir, utilizas casos, vas postulando ciertas hipótesis, pero también las vas verificando. Sí, pero al final manejaste la idea de cociente, ¿no? De un número de casos en los que se dan un número de casos posibles. Sí. Y en el ejemplo que yo te daba, por ejemplo, la vez pasada de estudios en sistemática de mariposas, realmente no hacemos probabilidad. Tomamos una muestra, si quieres, de 100 mariposas, levantamos un esquema de caracteres y por inducción enumerativa tal cual lo generalizamos a toda la población, si quieres, que esté ahí. O incluso a toda la especie, una vez tipificada de cierta manera. No hacen probabilidad en absoluto, o sea, no hacen estadística, o sea, no hacen... No, porque ni siquiera hay probabilidad condicional. No, claro. Pero el hecho de que no tengas el número de tu muestra no significa que no puedas utilizar probabilidad. Bueno, dices que no lo hacemos. O sea, puedes utilizar como bayesianismo, etc. Neta, no lo hacemos. Está interesante. Lo que mostrar es el sistema de caracteres. De hecho, me interesa mucho. Si luego podemos platicar de eso, está bien. Porque yo tengo un proyecto a la larga de, más bien, ver cómo lo hacen en ciencia y tratar de como descriptivo primero. Yo la mayoría de los ejemplos que conozco sí utilizan probabilidad. ¿Y es por qué? Porque creo que cuando utilizas simplemente inducción por enumeración, puedes enfrentarte a esta clase de problemas.
Y no estoy diciendo que esté mal, simplemente que lo que hace Hempel y lo que hace Goodman es señalarte que la aplicación del método de inducción por enumeración te puede llevar a consecuencias graves. Ahora, ¿cómo lo va a resolver cada disciplina? Varía. Muchos de los ejemplos que yo conozco lo que hacen es no propiamente abandonar los argumentos inductivos por enumeración, siguen trabajando con casos finitos y a partir de ahí obtienen principios, pero utilizan para ello maquinaria de la teoría de la probabilidad. Me imagino que debe haber casos donde sigan utilizando inducción enumerativa. Y para ver qué tipo de propiedades van a utilizar para realizar las inducciones, también cada disciplina creo que tiene como su pool de propiedades relevantes para hacer las inducciones. Son problemas que cada disciplina va a ir resolviendo. Pero creo que la tendencia es, cuando yo tengo una herramienta que me permite obtener información a partir de datos finitos, y tengo esta herramienta, la teoría de la probabilidad, que me permite ser más claro, más preciso, una tendencia puede ser a irlo utilizando cada vez más. A menos que, en un contexto particular, no sea necesario. Por ejemplo, el ejemplo que me dabas de... Sí, o no sea posible. Por ejemplo, algunos de esos caracteres se levantan sobre la forma de los genitales de los insectos, porque son muy específicos y muy variados. Entonces ahí puedes distinguir especies de otras que se ven muy parecidas, pero a la hora de los genitales no embonan. Entonces, ese es un criterio. Y tú si quieres analizar genitales de hembras, luego son bien difíciles de encontrar. Entonces, de una muestrita, a veces chiquitita de hembras, tienes que generalizar mucho, no tienes de otra. Sí. Ahí lo que tienes que hacer es apelar justo a otro tipo de... Te la juegas. Pero finalmente es uno de este tipo. Sí, y eso lo quería ver hasta que veamos falacias, pero estas cosas de generalización apresurada, que siempre dicen, cuando tengas un solo caso mal, cuando tu muestra no sea suficiente mal, lo siento, pero a veces en ciencias no lo tienes y es lo mejor que tenemos. Qué mal. ¿Por qué? Porque a veces hacer un experimento cuesta muchísimo dinero y entonces no puedes estar repitiéndolo 50 veces para estar seguro. Pero esas son cuestiones que creo se resuelven, cada disciplina lo va resolviendo. Y algo similar creo que diría de Goodman, de cuáles son las propiedades que yo puedo utilizar para realizar inducciones. Es una solución posible, hay muchas propuestas. Hay gente que lo que busca son, por ejemplo, hacen metafísica y lo que buscan son propiedades de clase natural, aquellas que son las que respetan la estructura de la realidad y sobre esas hay que hacer las inducciones. Hay gente que habla de clases humanas, hay gente que habla de predicados proyectables, etc. Una solución medio naturalista sería, mira, no sé bien por dónde va eso, pero creo que lo que podríamos hacer simplemente sería ver cuáles son las propiedades relevantes para una disciplina y utilizar esas para hacer inducción. ¿Cuál sería el respaldo? El éxito que ha tenido la disciplina. ¿Tenemos la garantía de que estén bien? No, al rato nos dicen que no existe el flogisto, o que el TDA no existe, que se lo inventaron las farmacéuticas, ¿de acuerdo? Eso es más o menos. Sí resolví la cuestión. Sí, estoy de acuerdo contigo. Atacan a niveles un poco diferentes. Una pregunta. Sí, ¿me recuerdas tu nombre? Miguel. Entiendo bien la diferencia entre argumentos por inducción y probabilísticos, pero quería preguntar por qué no se puede, o si se puede entender más bien el argumento probabilístico como una especie de argumento inductivo. Es decir, de cierta forma, o sea, como algo así como un argumento inductivo por probabilidad o algo por el estilo. Y si no, ¿por qué no se puede entender así? Se les clasifica como argumentos inductivos a los dos en esta clasificación general, que son los deductivos y los inductivos. Yo creo que se parecen muchísimo y tienen ciertas diferencias, ¿no? Creo que la probabilidad tiene más herramientas para cierta flexibilidad. Por ejemplo, tener un caso en contra no implica que tengas que rechazar la conclusión, ¿no? Simplemente tendrías que hacer pequeños reajustes, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tomo una muestra de, no sé, 100 mariposas de una misma especie y encuentro que 99 comparten una característica y una es diferente, puedo decir, es altamente probable que la siguiente mariposa que encuentre tenga la característica que tienen las 99. No es seguro, pero es altamente probable. Incluso si la siguiente que encuentras no la tiene, sigue siendo tremendamente probable que la siguiente tenga la característica. Además, si tú utilizas tu maquinaria de probabilidad para ir modelando estos procesos de razonamiento, te vas ajustando.
Entre más evidencia, tú vas cambiando tus hipótesis. Lo que decís que era Es retractable. retractable. Pero además esta se ajusta muy bien, es decir, yo tenía 99 de un tipo y una diferente, voy a pensar que es altamente probable que sean del primer tipo. Más evidencia, más evidencia, más evidencia, más evidencia, más evidencia, y de repente ya las tengo iguales, mi hipótesis original, pero puedo a partir de esta información reformular y tener otra hipótesis que se apoye en la evidencia que tengo. Hay la forma de resolverlo, por ejemplo, es cuando te encuentras una mariposa rara, si de veras la sigues buscando y fuera la única rara, puedes decir fue una aberración. Sí. Entonces no importa. Pero si se empieza a repetir más, no quiere decir necesariamente que tu modelo anterior, porque es para definir especie, no necesariamente no jala, sino que encontraste una subespecie, si lo puedes argumentar. O una anomalía genética sí, dada sí. por radiación, etc. O una subespecie, porque esas mutan mucho más rápido. En los insectos, la tasa evolutiva es mucho más rápida. Entonces, si por ejemplo esas mariposas raras están restringidas a una zona, lo puedes ver ya como un fenómeno geográfico, ecológico, etc. Y lo puedes argumentar como una subespecie. Entonces no necesariamente entra en conflicto, es parte del mismo proceso, al menos en biología y en sistemática. Sí. Y de hecho creo que en general, o sea, no estamos en la posición de tengo mi teoría científica y cada vez que pasa algo malo, ¡no! A empezar de nuevo. No, tratamos de ajustar las cosas para meter ese caso anómalo dentro de nuestra teoría, integrarlo. No al primer golpe vamos a desechar 100 años de investigación. Generalmente lo tratamos de integrar y muchas veces lo podemos integrar haciendo pequeños cambios. E incluso cuando no lo podemos integrar, a veces hacemos la estrategia de nadie lo vio. Porque se consideran anomalías, es como, no encuentro ahorita una explicación, pero el hecho de que no pueda encontrar ahora una explicación no implica que deba de abandonar la teoría. Lo voy a dejar como una anomalía y voy a seguir trabajando. Y además, todavía más, si no tengo ninguna teoría alternativa que pueda dar cuenta de esto y dar cuenta de lo que ya tengo trabajado, ¿por qué me voy a meter? O sea, ¿por qué voy a rechazar esto? No, aquí hay algo raro que hay que cubrir, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos la sesión pasada, el planeta X. Hay ciertas anomalías, ¿no? En lugar de tirar mi física, pues busco explicaciones, ¿no? Debe existir el planeta X. ¿No? Entonces creo que sí. Claro, hay límites en eso. Me gusta mucho una imagen que tiene Quine al respecto, que dice, imagínense que su teoría es como un perrito. Y cuando empieza a ver anomalías, empieza a mover la cola. Y ustedes dicen, no hay problema, solo está moviendo la cola. Pero cuando tienen muchas anomalías y ustedes tratan de ir reajustando todo el tiempo, cuando voltean a ver a su perro, en realidad ya es una monstruosa cola que está moviendo al perro. Su teoría está tan parchada que ya no funciona. Le hiciste reajuste para que quede reajuste, para que quede reajuste, hasta que ya no reconoces. Hiciste un Frankenstein. Bueno, el monstruo de Frankenstein. Ok, ¿dudas con esto? ¿Sí? Bien. Ok, todavía tenemos tiempo. Pregunta. Habíamos quedado que los argumentos deductivos buscaban garantizar la verdad de la conclusión dada la verdad de las premisas. Y dimos una definición informal de validez. Un argumento es válido si, solo si, en cualquier situación posible en la que las premisas sean verdaderas, también la conclusión es verdadera. En toda situación posible. En este sentido, parece que la consecuencia lógica o validez es un fenómeno intencional. No sé si alguna vez han escuchado esto de intencionalidad y extensionalidad. Un poco la idea sería que para saber si una proposición se sigue de otra, no basta con conocer el valor de verdad de ellas en el mundo, en una situación particular en la cual se está evaluando. Hay que conocer el valor de verdad en todas las situaciones posibles. No solo importa la situación en la cual lo estoy emitiendo, sino que tengo que diferenciar eso con la situación en la cual lo estoy evaluando. Dicho de otro modo, la validez de un argumento no depende solamente del valor de verdad de las oraciones en el lugar donde lo estoy evaluando, generalmente en este mundo,
sino el valor de verdad de las oraciones que son premisas y de la oración que es la conclusión en todas las situaciones posibles. ¿Sí? Y está el que basta un solo contraejemplo, es decir, una situación adversa en la cual las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa para que el argumento sea inválido. ¿De acuerdo? La validez de un argumento no necesariamente está determinada por el valor de verdad de sus premisas y de su conclusión aquí. Y aunque aquí parece que preserva verdad, que es nuestra intención, con un solo contraejemplo, con una sola situación posible en la cual las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa, eso es suficiente para decir que el argumento no es válido. Y que un argumento sea válido o no depende de la situación en la cual estamos evaluando. Es una propiedad general. ¿Esto queda claro? Quiero preservación de verdad, de premisas a conclusión. Pero no basta para que el argumento sea válido que existe una situación donde sí hay preservación de verdad. Que tengo verdad, llego a verdad. Lo que necesito es que no exista ninguna situación posible en la cual las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. ¿De acuerdo? Ninguna situación posible. ¿Sí? Vamos entonces a ver muchos ejemplos. Esto me interesa. De hecho, creo que el concepto de validez es uno de los conceptos que a mucha gente le cuesta más trabajo. El de consecuencia lógica. He visto incluso gente que da clases que tiene algunos problemas al respecto. Es un poquito de trabajo entender estas cosas. Bien, primero, puede existir un argumento válido, puede tener premisas falsas. ¿Por qué? Parece que lo que no podemos permitir es que tenga premisas verdaderas y conclusión falsa en alguna situación. Pero no tengo ningún compromiso con el valor de verdad de las oraciones o proposiciones en este mundo. Bueno, si es válido, lo único que quiero es que en este mundo no tenga premisas verdaderas y conclusión falsa, porque este mundo sería el contraejemplo que necesito. Pero el hecho de que aquí yo tenga premisas falsas no impide que yo garantice la preservación de verdad, que en cualquier situación donde las premisas sean verdaderas, la conclusión de hecho sea verdadera. Aquí no importa, porque aquí resultaron ser falsas. De hecho, un argumento válido puede tener premisas falsas y conclusión falsa. Un argumento válido puede tener premisas falsas y conclusión verdadera. Un argumento puede tener premisas verdaderas y conclusión verdadera. La gente le gustan estos. No solo te garantizo que te voy a preservar verdad, sino que a partir de la verdad, lo que no se puede es, la única combinación que no está permitida es premisas verdaderas y conclusión falsa, pues el argumento sería inválido. Tendríamos nuestro contraejemplo: premisas verdaderas, conclusión falsa. No hay preservación de verdad. ¿Dudas con esto? Vamos a ver ejemplos, ¿de acuerdo? Argumento válido con premisas falsas y conclusión falsa. ¡Qué triste! Todos los filósofos somos sabios. No. Todos los sabios son guapos. No. Todos los filósofos somos guapos. No. Ustedes sí, muchachos, yo no. A eso me refería. Sin embargo, este argumento es válido. Porque aunque aquí no sea cierto que todos los filósofos son sabios, y aquí no sea cierto que todos los sabios son guapos, y tampoco sea cierto que todos los filósofos son guapos, en cualquier situación donde lo primero sea verdadero y lo segundo sea verdadero, la conclusión va a ser verdadera. Básicamente no te vas a encontrar a ningún filósofo que no sea sabio. Y si es sabio, lo segundo dice que va a ser guapo. Entonces, filósofos guapos. ¿Sí? Habría que matar casi a todos, pero para que eso sea verdadero aquí. ¿De acuerdo? Pero sí se ve el ejemplo. Es un argumento válido, aunque premisas verdaderas, premisas falsas y conclusión falsa. ¿De acuerdo? Un ejemplo de un argumento con premisas falsas y conclusión verdadera, que también es válido.
todos los mexicanos somos multimillonarios. Bueno, no. Estaría chido, pero no. Un mexicano es dueño de Microsoft. No. Tal vez de parte de las acciones, pero no es dueño mayoritario. Por ello, un multimillonario es dueño de Microsoft. Sí. ¿De acuerdo? Sí. Es un argumento válido, pero tiene premisas falsas y conclusión verdadera. Aquí empieza a haber problemas y es cómo puedo garantizar que no existe ese contraejemplo. Uno puede más o menos ir pensando, hay herramientas como los diagramas de Venn que te pueden ayudar bastante en este caso, dibujar a los mexicanos que están contenidos en el grupo de los millonarios, y ahí hay un mexicano que es dueño de Microsoft y entonces mira, entonces es multimillonario. Aunque aquí sea falso. Pero en general a veces es difícil tener todas las herramientas para, en lenguaje natural, evaluar si un argumento es válido o no lo es. Esa es una de las razones por las cuales vamos a utilizar sistemas formales. ¿De acuerdo? Bien. Finalmente, un argumento válido con premisas verdaderas y conclusión verdadera. Todos los alumnos de la UNAM tienen número de cuenta. Eso es cierto, ¿no? Bueno, no lo saben tal vez, pero pronto todos ustedes tendrán número de cuenta. Los alumnos inscritos en la Facultad de Filosofía y Letras son alumnos de la UNAM. Pronto ustedes serán unos de esos. Ah, sí, su dependencia oficial va a ser la Facultad de Filosofía. Y ergo, los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras tienen número de cuenta. Todas estas oraciones son verdaderas. Y además el argumento es válido. En cualquier situación donde todos los alumnos de la UNAM tengan número de cuenta y todos los alumnos inscritos en la facultad son alumnos de la UNAM, es tal que todos los alumnos inscritos en la facultad tienen número de cuenta. Premisas verdaderas, conclusión verdadera. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Excelente. ¿Un argumento inválido puede tener premisas verdaderas y conclusión falsa? Perdón, conclusión verdadera. Un argumento inválido. De verdad a verdad. Piénselo durante su descanso. 15 minutos. Nos vemos 6:15 aquí, por favor. Por favor, todos dejen acaso